Muy bien, amigas y amigos de toda América Latina, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio que denominamos Diálogos PPI. Este es el sexto diálogo que realizamos este año. Es un espacio mensual de debate de los temas que hemos ido identificando como centrales para la región latinoamericana en cuanto a la agenda indígena y en concreto del tema macro de nuestro programa, que es participación política indígena. En esta oportunidad vamos a dedicar la siguiente hora a abordar un tema muy importante, que son las perspectivas, las proyecciones de la participación política indígena en la región. Y pues tenemos el gusto de contar con tres especialistas en el tema, los tres miembros de nuestro Consejo de Participación Política Indígena del PPI. A cargo de la moderación nos va a acompañar José Ospina y vamos a tener en calidad de panelistas a Andrés Joanet de Chile y a Griselda Galicia de México, que nos acompañan respectivamente desde Temuco, desde Oaxaca, y Josué nos acompaña desde la ciudad de Panamá. Así que bueno, de parte del programa y del doctor Georg Dufner, director del programa, que en esta oportunidad no nos va a poder acompañar, me pidió que lo represente y pues a nombre de todo el programa, un privilegio, un honor siempre contar con ustedes para el abordaje de estos temas. Me voy a permitir compartirles pantalla para hacer la presentación de nuestro moderador de hoy. Nos acompaña, como les decía, desde la ciudad de Panamá, Josué Ospina. Josué es negociador y mediador en conflictos entre empresas, gobiernos y pueblos indígenas, consultor en participación ciudadana y manejo de crisis. Y algo que para el PPI en particular es súper importante, que es miembro del Consejo Permanente de Participación Política Indígena del PPI desde su fundación en el año 2011. Ya son prácticamente 10 años que Josué es parte de este grupo, es uno de los miembros más antiguos, miembros fundadores, y en ese sentido un honor contar siempre en el PPI con tu apoyo, Josué. Muchas gracias en esta oportunidad. Antes de cederte la palabra, me gustaría comentar que el tema también está vinculado a una nueva publicación que estamos preparando en el PPI. Es una publicación que recoge los últimos 10 años de los avances, los retrocesos y las perspectivas en materia de participación de política pública para pueblos indígenas, y tanto Andrés como Griselda han contribuido con ensayos para sus respectivos países, y por eso, a modo de ir calentando el escenario para esta publicación que ya está que ya la tenemos prácticamente a punto de ser impresa, ya está en fase de diagramación y de diseño. En cuestión de pocas semanas ya vamos a poder lanzar que va a ser uno de nuestros productos estrella este año. Así que bueno, va a ser importantísimo este debate también para ir calentando el terreno a la presentación de este nuevo producto del PPI, que es sumamente importante porque habíamos tenido un producto bajo este mismo tema hace 10 años, pero nos parecía importante volver a revisar qué ha pasado en la última década respecto a este tema. Así que bueno, sin más, cedo la palabra a José Ospina para la presentación de nuestros panelistas, para que nos haga una introducción del tema, y ya iremos desarrollando a lo largo de la siguiente hora aspectos muy importantes referidos tanto a los avances, los retrocesos, cuál ha sido la participación de las comunidades y las organizaciones indígenas en estos procesos, cómo estamos en la región en materia de voluntad política. Hay mucho de lo que vamos a conversar. Pues nuevamente el agradecimiento del programa a ustedes tres por acompañarnos en este espacio. Josué, adelante por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación al programa de participación política indígena en este tema que es importante, tomando en consideración las nuevas realidades que tenemos en nuestros pueblos indígenas y en la región, producto de esta pandemia que hemos vivido, que va a condicionar muchas de las acciones futuras que vamos a tener. Yo quisiera primero que todo presentar a nuestros participantes. Así que, Bernardo, quisiera presentar primero a Griselda Galicia. Ella es promotora cultural independiente, mixteca, oaxaqueña. Estudió sociología rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es actualmente directora del Departamento de los Pueblos Originarios del Gobierno del Estado de Oaxaca.
miembro del Seminario de Análisis de Asuntos Indígenas y ha colaborado en instituciones del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Oaxaca, legislaturas del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, entre otras asignaciones. Y nuestro segundo panelista, que es Andrés Joanet, es doctor en Filosofía, magíster en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad Heidelberg, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, profesor de Historia de la Universidad de la Frontera de Temuco, y además trabajó asesorando al presidente de Chile, Patricio Aylwin, jefe de la División Social del Ministerio de Planificación, y asesor de los Ministerios de Agricultura y Secretaría General de la Presidencia e Interior y Seguridad Pública. Además fue gobernador de la provincia Cautín e intendente de la región de la Araucanía. Entonces, aparte de presentar a nuestros panelistas, que todos son amigos, todos han dedicado una vida entera al tema de políticas públicas indígenas, quisiera tomarme el atrevimiento de plantearles a estos dos expositores, antes de tomar la palabra, dos cosas que me parecen importantes en la discusión de políticas públicas indígenas. La primera es que hemos tenido muchos avances en cuanto a las legislaturas, las normativas en los diferentes países. Sin embargo, ¿qué tanto este cumplimiento de normativas o generación de nuevas legislaturas, de nuevas leyes, de nuevas normas, ha impactado realmente en el establecimiento y la ejecución real de las políticas públicas de nuestros territorios? Creo que es la primera pregunta que quisiera hacerles. Y la segunda va por esa línea, va por la línea de la voluntad. Por un lado, la voluntad política realmente de los actores del Estado, indígenas y no indígenas, para hacer cumplir justamente esas políticas públicas que se han fijado. ¿Y cómo vemos esto dentro del contexto de la nueva realidad? La nueva realidad va a presionar mucho nuestra determinación por hacer valer las políticas y valer los derechos de los pueblos indígenas. Les pongo un ejemplo. En Panamá hemos avanzado mucho en el tema. Tenemos una ley de consulta previa desde el año 2016. Estamos en el 2021 y todavía no la hemos reglamentado, ¿verdad? Y sumado a eso, aquí en Panamá tenemos una proyección de, obviamente, temas mineros, temas energéticos que van a estar en los territorios, que van a ser impulsados precisamente por la realidad post-pandemia, que obviamente van a impactar en las políticas públicas en general, pero también van a demostrar qué tanto vamos a hacer cumplir las normas, ¿verdad?, y los acuerdos que hemos establecido en políticas públicas en nuestros pueblos indígenas. Entonces, dicho esto, como introducción, quisiera darle la palabra a Griselda Galicia para que inicie su exposición. Griselda, tienes 15 minutos. Griselda, tu micrófono, por favor. Ok, gracias. Voy a compartir pantalla nada más, si me permiten. Bueno, no sé qué pasa, no la puedo compartir. La función está activada, Griselda, para compartir pantalla. Sí. Uh-huh. Ahora sí, ya se puede ver. Adelante. ¿Ya está? ¿No la veo? ¿Sí? Sí, ya está. Adelante. Adelante, Griselda. Está bien. Bueno, ok, el tema que, bueno, es un tema importante para el tema de las políticas públicas, ¿no?, para pueblos indígenas, sobre todo porque estamos hablando, en el caso de México, de tener una población, a ver si se ve, no la veo yo, sí se ve, perdón. México es un país en esencia indígena, ¿no? Tiene una población, hasta hace poco era más del 10% de población hablante de lengua indígena.
El proceso de desplazamiento ha sido muy amplio, pero finalmente estamos hablando de un proceso de autoascripción, que es una nueva forma de medir la población indígena en México a partir del reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a que sea un país con un 21% de población o 22% de población indígena. Esta población la tenemos distribuida en todo el territorio nacional. Son 68 pueblos indígenas, están distribuidos concentrados en la mayor parte en la región sur-sureste del país, ¿no? Y finalmente algo que es importante ver y resaltar es que no solamente están concentradas en estos determinados lugares, sino que finalmente están distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y eso tendría que estar obligando a que absolutamente tuvieran que estarse visualizando o trabajando el tema de políticas públicas de manera obligada en todo el territorio, sin importar dónde está concentrada o no la población, como ha sido hasta ahora en un primer ejercicio de tratar de focalizar y abatir los rezagos de la población indígena, ¿no? En este sentido, creo que es importante destacar o recalcar que ha habido avances, ¿no? en este proceso de atención, no solamente en el tema de abatir los rezagos sociales, económicos, pero creo que un avance importante ha sido el tema de la participación política en el país, ¿no? Finalmente, el asunto de la representación es un tema que a todos nos interesa y nos atañe, porque es importante tener esas voces representadas en los espacios de toma de decisiones, particularmente en los congresos estatales y el Congreso Federal. En ese sentido, se hizo un ejercicio de redistribución electoral indígena y está distribuida de la siguiente forma. La parte azul es la que es en donde se está concentrando, donde se concentran los distritos indígenas, correspondiendo sobre todo a la distribución y concentración también de la población indígena. Pero hay espacios donde hay población indígena en la que no están considerados en ninguno, porque no reúnen el porcentaje de población, no hay una posibilidad de que estén reconocidos como un distrito indígena, aunque debiera de haber en el estricto sentido de provocar y buscar la participación. En esos términos y en ese destacar estos avances que ha habido, por lo menos en este aspecto de participación, yo solamente haría mención a que, por ejemplo, en este cuadro estoy mostrando cuáles son los municipios en donde que abarcan, o el número de municipios que abarcan los distritos electorales indígenas federales, ¿no? Y observamos en la parte baja que hay 2, 4, 6, 7 estados en los que hay un número importante de municipios, que son Campeche, Chihuahua, Durango, Jalisco, el Estado de México, Michoacán y Nayarit, en las que hay población indígena, pero no hay un proceso que determine su participación. ¿Y por qué es importante para mí partir del tema del reconocimiento a la participación, o la posibilidad de participar y de que se tengan voz en estos espacios de toma de decisiones? Justo por lo que comentaba José hace un momento, ¿no? ¿Qué tanto las normas y las leyes han abundado a que se abatan y se atiendan las demandas de los pueblos indígenas, y qué tanto se expresa en términos de la voluntad política también? Porque puede haber un marco precioso, pero efectivamente, si no hay la voluntad de los actores políticos y de quienes están en esos espacios de abrir y de considerar las voces de los indígenas, absolutamente, o sea, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? En ese sentido, digo, en el 2000 hubo una reforma al artículo 2 de la Constitución, en la que básicamente se reconoce y lo más importante, creo, es que se garantiza de alguna forma el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Pero, y se plantea que serán los estados, las entidades federativas, las que establezcan en sus constituciones y en sus leyes locales la mejor forma de que se exprese esta libre determinación y autonomía, en un primer reconocimiento y entendible, de decir que las poblaciones indígenas no son todas iguales, ¿no? Y que necesariamente tendría que haber situaciones culturales y locales que atender para poder lograr esa participación.
Y el artículo segundo, eso es en el apartado A. En el apartado B, lo único que se establece es la obligación de la Federación, de los estados y los municipios de trabajar y de atender y generar las condiciones para el libre ejercicio de sus derechos de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que se observa en este proceso? Bueno, y cuáles fueron como esas deficiencias detectadas o identificadas inmediatamente por los pueblos. El primero fue que se reconocieron como sujetos de interés público y no como sujetos de derecho, ¿no? Y eso de alguna forma, o no de alguna forma, sino limita el ejercicio también pleno de sus derechos y el acceso a otro tipo de administración de sus propios recursos, ¿no? Sí se reconoce el derecho a la libre determinación, como se había mencionado, y la autonomía, pero no se establecen ni los principios, ni los criterios, ni los mecanismos para su ejercicio, y como se mencionó anteriormente, lo dejan en manos de las entidades federativas hacer estas adecuaciones, ¿no? El tema de tierra, territorio y recursos no se tocó de manera principal, ¿no? De manera prioritaria, no se ha reglamentado, ¿no? Y finalmente, no hay una ley que reglamente el ejercicio de la ley de esta ley, ¿no? De esta reforma, ¿no? Entonces, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que debería de existir, más bien encontró una traducción como lo marcó la misma ley, como lo establecía, que obligaba que fueran los estados, en las entidades federativas, las que finalmente trabajaran sus propias leyes para atender las características locales. En ese sentido, prácticamente todos los estados han hecho un ejercicio, una adecuación. Son 3 estados en los que hasta este momento no hay una ley o una norma específica que hable y que dé cuenta de estas reformas al interior de sus propias comunidades. Otro aspecto que es importante destacar, también fue así en todo el proceso de América Latina, ¿no? Que los principales reconocimientos que se hicieron fueron justo hacia los temas culturales, ¿no? O sea, la lengua, el acceso a la educación y el reconocimiento a sus características culturales, que fue lo primero que se reconoció. Y en ese sentido, por eso fue tan importante para nosotros la reforma del artículo segundo, porque abrió a otras posibilidades. Finalmente, y creo que es importante destacar, porque México está viviendo este proceso, ¿no? Está en este momento está planteándose en un proceso de consulta, que igual no hay una ley de consulta a nivel nacional, pero que el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ha hecho un ejercicio de tratar de acercar y de hacer un proceso de consulta que no a todos nos ha convencido, pero que finalmente está y por lo menos ha servido para que se difunda de una manera un poco más amplia de lo que se está proponiendo como una reforma constitucional y lo que podría ser para mí en lo particular, si llegara a lograrse, la segunda reforma constitucional, la segunda reforma indígena que tendría el Estado, ¿no? La Constitución. En esta reforma se están proponiendo reformar 16 artículos de la Constitución, y yo destacaría de las propuestas que se están manejando, porque responden precisamente a las demandas de los pueblos indígenas. Primero, el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, para que tengan esa personalidad jurídica y sobre todo porque se busca que permitan recibir recursos de manera directa a través de y esto también hay que mencionarlo, ¿no? A través de las instancias administrativas correspondientes. ¿Por qué? Porque todavía no hay una figura que lo pueda hacer, sino es a través del municipio, o en este caso de la agencia, de la agencia municipal, que son unidades administrativas del propio Estado y de la propia administración pública, que no necesariamente tampoco refleja las formas y procesos de organización de los, ¿no? El otro tema es el ejercicio de la autonomía indígena en los procesos de elección de sus autoridades. En el caso de México, solamente el Estado de Oaxaca es el que sí tiene reglamentado, digamos, y hay una norma específica, el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, ¿no? No así en el resto del país, de la República Mexicana, que se han empezado a desarrollar algunos casos, el caso de los Chuca en Guerrero, en Chiapas, perdón, el caso de Ayutla de los Libres en Guerrero, Cherán en Michoacán, que son como muy emblemáticos estos procesos, porque finalmente se han atrevido a exigirle al Estado que reconozcan sus propios procesos y su propio sistema, ¿no? Sus formas de elegir a sus representantes y a sus autoridades, ¿no? Y el otro tema que también creo que
que será importante, aunque el artículo 115 de la Constitución mexicana plantea el tema de los municipios y en ella menciona la posibilidad de la asociación para resolver problemas comunes, ¿no? Creo que esa es una vía que tampoco se ha explotado mucho porque tampoco hay como no ha habido como un ejercicio claro para poder trabajarlo así, que permita promover esta asociación regional de pueblos y comunidades indígenas en un proceso, llamamos nosotros, de reconstitución. Entonces, sí ha habido ejercicios, pero todavía no se ha trabajado, o sea, creo que todavía se está empezando a comprender la importancia de trabajar de manera microrregional o regional y sobre todo aunado a una identidad cultural, ¿no? Compartida, porque va a llevar a un proceso de reconstitución del propio territorio, de la propia entidad, y creo que podría plantearse algo distinto, aún sin que esta reforma sea aprobada con las condiciones que ya están en este momento normadas, digámoslo así, pero que creo que siempre hará falta la voluntad política de los actores que estén en este momento en la administración, ¿no? El tema del acceso a la justicia con perspectiva intercultural, ¿no? Que también es importante. El reconocimiento a la propiedad colectiva, que era lo que se hablaba, y por supuesto el tema de la ley de consulta. Ahora bien, ¿por qué es importante promover la participación de los representantes? Porque cuando nosotros vemos en el país son 192.245 localidades, es en donde se concentra la población indígena. Y cuando vemos la orientación y los sesgos que se van dando en el tema de la política pública y vamos viendo la aplicación del presupuesto, yo quisiera mostrar, esta es la lámina del presupuesto ejercido en 2021, autorizado, es un presupuesto transversal, y se observa la gran mayoría del presupuesto, más del 50% está concentrado en el tema de bienestar, ¿no? ¿Qué es eso? Pues justo los programas sociales, ¿no? De los apoyos a adultos mayores, a niños, a jóvenes, etcétera, que no necesariamente terminan abonando a un fortalecimiento de la propia identidad, sino que se manejan otros, lleva a otras consecuencias, ¿no? Y solamente quisiera mencionar en esta tabla los rubros que se modificaron, ¿no? ¿Por qué? Que se modificaron en el 2020 todavía había proyectos que venían de continuidad de la administración anterior y en el 2021 de alguna forma ya se le da como el sentido de lo que a esta administración interesa. Y bueno, vemos cuáles son los puntos en los que se desaparecieron, quedaron al 100%, se desaparece el Seguro Popular, en lo que tenía que ver a pueblos indígenas, y realmente desapareció el programa, el tema de atención a la diversidad de educación indígena, por ejemplo, que había un fondo específico, se reduce, se desaparece el fondo, y como ellos solamente quería mencionar, hacer el énfasis en el que si no están las voces de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que es donde finalmente se toman esas decisiones y se aprueba el presupuesto, pues también seguiremos esperando a que sean otros los que vayan orientando el proceso de aplicación de programas, de inversión, de presupuesto y de política pública, ¿no? Sin que se escuche la voz de los pueblos ni que atienda precisamente a las demandas de los pueblos indígenas, ¿no? Y creo que yo dejaría ese tema de qué es lo que están trabajando y qué es lo que están demandando actualmente y el perfil de la demanda de los pueblos, porque finalmente el tema de la política pública va orientada a responder a esas demandas de los pueblos que ha cambiado en mucho en este proceso, digamos, lo así en términos de organización. No pasaron de ser demandantes de cosas como educación y demás a temas que van más orientadas hacia el manejo de su territorio, a afirmar su identidad, a trabajar estos procesos de autoidentificación, sus dinámicas de reconstitución y de reorganización, ¿no? Y sobre todo que tienen más presentes hoy en día la intersección de la implicación de la intersección de derechos, tanto individuales como colectivos, y finalmente eso lleva a otro perfil de demanda y a otro tipo de necesidades que esperemos que esta propuesta, si no de reforma se logre, por lo menos sí oriente la política pública en el país, ¿no? Yo creo que se me agotó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda.
Ahora Solamente comenzar. ahora que ibas a comenzar. Griselda, muchas gracias por tu intervención. Me gustaría un poco que en el periodo de preguntas y respuestas ahondara sobre el tema de la importancia de garantizar los recursos reales financieros para poder establecer los procesos correctos de participación. Muchas veces creamos instituciones de participación, pero no dotamos de los recursos para que se den ni los mecanismos de participación, ni los mecanismos de consenso necesarios en este tipo de casos. Dicho eso, le cedo la palabra a Andrés Joanet. De Andrés, tus 15 minutos inician ahora. Déjeme imprimir mi pantalla. ¿Se ve la pantalla, no? Ahí. José, ¿estamos ok? Perfecto. Estupendo, estupendo. Entonces, bueno, primero que todo, saludar naturalmente al programa de participación indígena, amigos entrañables de tantos años. Nos recordábamos que ya llevamos un poquito más de 10 años ya con esto, y que justamente partimos acá en Temuco, en Villarrica, en esta zona. Así que estoy muy contento de seguir participando. Saludar naturalmente a Bernardo Ponce, que es el coordinador de este programa, gran amigo, boliviano. A Josué, otro amigo entrañable de tantos años, que efectivamente estuvo acá hace como 10 años, ahí lo extrañamos, se portó bien, sí. Y naturalmente a Griselda Galicia también, que le tengo un cariño especial, de un lugar maravilloso, de Oaxaca, el que siempre uno quiere volver, porque es, además de ser un lugar hermoso, la cultura es maravillosa, lo conversábamos justamente antes de entrar, la cultura de Oaxaca es increíble. Así que muy contento por participar. Y bueno, entramos al tiro, saludar también naturalmente a los que nos están escuchando, que son de todos los países, de los 20 países de la región, que en estos momentos están conectados, Argentina, Bolivia, Brasil, también de Chile, Colombia, Costa Rica, estoy viendo Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay y Venezuela. Así que un saludo a todos. Partimos señalando primero algunos índices rapiditos, ¿no? Que en este país en 30 años cambió objetivamente y cambió para bien, más allá de lo que a algunos no les gusta cambiar la historia, pero esta es la historia. La historia que el país mejoró en su índice, está en el número 6 en América Latina. Me estoy acordando cuando Venezuela era el número 1, pero por lejos. Me estoy acordando que Argentina era el número 2, pero por lejos. O sea, esos países tenían un índice de desarrollo humano superior, eran países ricos, y hoy día todos sabemos cómo están esos países, ¿no? Y Chile, que era el número 6 de América Latina, bueno, hoy día ostenta el otro lugar fundamentalmente por políticas públicas. Ahí está la información, después se les repartirá la presentación, pero importante, por ejemplo, lo último, gasto militar, por ejemplo, que siempre se dice que tiene un alto gasto militar, bajó la pobreza, hoy día las nuevas cifras dicen que están en 10, efectivamente después de la pandemia subió, pero la verdad es que por ejemplo, respecto del índice de desarrollo humano, el aumento de ingresos en el 10% más pobre ha sido un 439%. En fin, hay una serie de elementos que son esperanzadores. El gasto en educación 5,4 versus 2,3. En salud 1,7, 4,9. En la dictadura militar no se construyó un hospital durante 17 años. En fin, cobertura preescolar, que es muy interesante, de 35 pasamos a 90. Así que agua potable urbana de 90 a 99, en fin. Esas son algunas cifras. Después, respecto de la ley indígena, lo más relevante, y en eso sí estamos muy al debe, es que la única ley fue en el gobierno de Patricio Aylwin, en 1993, la ley 19.253, que crea efectivamente una organización, que es la Corporación de Desarrollo Indígena, y ahí se empieza a hablar de un tema que no es que no existiera, era un tema que estaba eclipsado fundamentalmente porque estábamos en dictadura, y por tanto todos los temas emergentes que hoy día han salido con mucha fuerza existían, pero estaban tapados porque en el fondo la necesidad de volver a la democracia era lo más importante. Luego, el artículo primero señala que el Estado reconoce a los indígenas, a sus descendientes. Eso es muy importante y la importancia de la cultura. ¿Cuáles son las culturas que se reconocen en Chile? Son los mapuches, donde estoy yo justamente, el mundo aymara, Rapa Nui o pascuense, las comunidades atacameñas, quechuas, coya, y chango del norte del país, y del sur las comunidades cahuasca, que quedan lamentablemente poco y ya están casi desaparecidos, a la colufe o yamana o yagán de los canales australes, ¿no?
Por otra parte, el Estado también reconoce, perdón, eso está repetido. Bueno, esta ley señala también una cuestión muy importante, que a los hijos ya de padre o madre indígena, cual sea su naturaleza y filiación, también son considerados indígenas, incluso los adoptivos, ¿no? Ahora, los descendientes de la etnia indígena que habitan en el territorio nacional también. Se los dice a alguien que tiene un 38% indígena. Yo me dice el ADN, pero no solo mi ADN es de acá del sur de Chile, sino que incluso tengo sangre maya, también tengo sangre de México, me imagino que será de la región de Oaxaca, o lo desearía por lo menos, ¿no? Tengo sangre de Amazonía. Pero en el caso de las personas que tienen una identificación directa y fundamentalmente vinculada a la ruralidad, la ley la reconoce. También, bueno, dice los descendientes de las etnias que habitan en el territorio nacional, siempre que posean al menos un apellido indígena, lo hemos dicho. Lo que mantengan rasgos culturales, puede que uno no posea los apellidos indígenas, pero mantenga rasgos culturales, también están considerados en esta ley. Eso sí eso ha tenido un doble filo, porque mucha gente, para poder obtener algunos beneficios que daría la ley indígena, por ejemplo, la compra de tierra, que solamente en algunos lugares puede ser para las comunidades indígenas, ahí efectivamente hay gente que lo ha mal utilizado, eso siempre ocurre, pero en el global uno tiene que quedarse con el grueso. Lo anterior es relevante en la medida que, además de reconocer la existencia de los pueblos originarios, asigna una calidad indígena y reconoce la actual existencia. O sea, se reconoce que uno dirá, bueno, eso es obvio. No, no es tan obvio, que las cosas se pueden decir, y los supuestos, pero lo importante es que la ley finalmente lo termine reconociendo. Otro elemento importante fue cuando se aprueba, bastante tarde, lo del convenio 169 de la OIT y lo que fue el decreto supremo 66, porque esto fue planteado por el presidente Elwin, pero recién el año el 2008, esto fue entrado, digamos, con Elwin por ahí por el año 1990, como dice acá, pero recién el 2008 se aprueba y entra en vigencia el 2009. Y ahí lo que sí se hace, hay un decreto presidencial que lo hace el gobierno de Piñera, del presidente Piñera, el Piñera 1, digamos, efectivamente para que se pueda hacer la consulta y para que en el fondo se pueda avanzar en materia del convenio 169, porque no sacamos nada con que se apruebe la posibilidad de aplicar el convenio en Chile si es que no hay un reglamento. Y aquí sí hay un decreto, un reglamento que puede tener muchas deficiencias, uno puede ser muy crítico, pero existe. Lo que generalmente ocurre es que hay gente que lo descalifica, pero finalmente no hace ni una propuesta alternativa. Ahora, las políticas públicas, rápidamente desconcentradas, los servicios públicos, desde 1989 a la fecha son Patricio Elwin, el Acuerdo Nuevo Imperial, justamente muy cerca de acá de donde estoy yo, en Temuco, estamos a 30 kilómetros hacia la costa, donde él se compromete con los pueblos indígenas, crea primero la Comisión de Pueblos Indígenas, que se llamó CEPI, y después esta ley que yo ya les conté. El gobierno del presidente Eduardo Frei, el 94, ya implementa la ley, crea el 1999 la Comisión Asesora Presidencial sobre el Desarrollo Indígena y el Pacto por un Respeto Ciudadano. El gobierno del presidente Ricardo Lagos, el 2001-2003, crea la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que además fue liderada por el expresidente Elwin para construir políticas públicas, y el 2004 las políticas del Nuevo Trato. Por su parte, el primer gobierno Michelle Bachelet crea la Comisión Asesora de Política Indígena, sobre Política Indígena Urbana, Acuerdo de Nueva Imperial 2, nuevos ejes de política indígena, un proyecto que se llamó Reconocer, Pacto Social de la Multiculturalidad, ratificación del convenio 169, lo acabamos de decir, y entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT. El gobierno del presidente Piñera 1 crea fundamentalmente un plan Araucanía, que la verdad, se ha dicho de paso, no para el caso de esta región, son más fuegos artificiales que medidas concretas, porque la región sigue siendo la región más pobre de Chile y sigue teniendo muchos déficits. El 2013, yo les acabo de decir, el decreto Supremo 66 para tener un reglamento para el procedimiento consulta. Y el 2013 ya la implementación completa del convenio 169. El gobierno de Michelle Bachelet II, el proyecto crea el proyecto de pueblo indígena. Todavía no se aprueba, todavía está en el Parlamento. Los parlamentarios son extraordinarios para criticar y descalificar, pero ahí está la discusión y todavía no sale un proyecto que fue presentado ya hace 8 años atrás. La Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, que se creó, que tuvo buenos frutos, del cual yo tuve el honor de participar cuando era intendente de esta región, el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la Araucanía y el proceso constituyente indígena, que lamentablemente no fue tomado en cuenta por el gobierno del presidente Piñera. Y el gobierno del presidente Piñera 2, el Acuerdo Nacional para la Araucanía,
con un plan impulso, que también se ha dicho de paso, sin descalificarlo, no ha significado nuevos recursos para la región. Ahora, vamos viendo, como ya dijimos, el tema de pobreza. En general, la pobreza en el mundo indígena y en el mundo no indígena es siempre mayor en el mundo indígena, como pueden ver. Por ejemplo, el año 2017, 14,5, hay nuevas cifras, pero no las he incorporado, y en la no indígena 8,0. O sea, en el fondo, el mundo indígena, que es más rural, es más pobre naturalmente que el mundo no indígena. Y en el caso de pobreza extrema está 4,0 en el caso de indígena y 2,1 en el caso de no indígena. Estamos hablando fundamentalmente de pobreza por ingresos, ¿no? Acá la incidencia de la pobreza ahora multidimensional, no solamente por ingresos, lo anterior era ingresos, lo que mide generalmente la CEPAL. Cuando hablamos de pobreza multidimensional estamos hablando de pobreza, por ejemplo, aparte de ingresos, estamos hablando también de acceso a una serie de servicios. Y aquí en el mundo indígena es altísimo, fundamentalmente la ruralidad, y en el caso de la Araucanía, mucho, y en el mundo no indígena, 19%. Esto es pobreza multidimensional que generalmente los gobiernos no la toman, pero que en Chile se ha ido tomando en cuenta porque también hay una serie de elementos que se requieren también para poder acceder a la modernidad. Bien entendida la modernidad como el acceso al agua potable, a los servicios básicos, a la luz, a la educación, a la salud, etc. Y también incluso al divertimento, o sea, al ocio. El autorreconocimiento indígena es interesante. Desde 1990 está una consulta que se le hace a las personas cuando se hacen los censos, y por tanto es muy importante para el tema de la profundización de la democracia, como lo señalo yo acá. Como ustedes pueden ver, desde el año 2006 he tomado, ¿no? Desde 1990, esto ha ido subiendo. Y en el último censo ya estamos hablando de cifras cercanas al 12%, lo cual es muy alentador. No significa que nacieron más personas del mundo indígena, no, lo que pasa es que la gente se empieza a reconocer, porque ustedes saben que esa es la medida que se toma. Ahí está un poco el porcentaje también perteneciente a los pueblos indígenas a la zona urbana y rural. Y como pueden ver arriba, en el gráfico, 18,5, la gente en los sectores rurales se considera, tiene mucho mayor apego al reconocimiento de su identidad que en los sectores urbanos, que es mucho más bajo, 8,2 versus 18,5, pero también lo que sí se observa, que ha ido subiendo, y eso es muy interesante. Por regiones, naturalmente la Araucanía, de donde yo estoy hablando ahora, es la región donde hay mayor autorreconocimiento, llegando a un 33,1, pero también interesante en la región de los lagos, en la región de Aysén, donde está el orden a los 26, 27, y naturalmente en el norte de Chile, donde está fundamentalmente la cultura aymara y colla, estamos hablando de un 27%. O sea, en el fondo, como nos damos cuenta, en el centro de Chile hay un menor reconocimiento. No obstante lo anterior, la región metropolitana, que tiene un 6,8 interesante de autorreconocimiento, ahí se concentra la mayor cantidad de población, dado en el sentido de número, ¿no? Y por tanto ahí están las cifras respecto, por ejemplo, de cuáles serían, ¿no? Los mapuches son los que representan el mayor porcentaje, 1.745.000 personas, luego viene la aymara y el resto de los pueblos son pocos. Rapa Nui, 9.399, que están en la isla Rapa Nui y la de Pascua, el Licantay, los quechua, los coya, ahí están un poco las cifras, y los diaguitas que han ido subiendo, hoy día son 88.474 los que se reconocen, fundamentalmente son de las regiones de Tarapacá y Coquimbo. Ahora el ingreso, lo que dijimos delante, indígena o no indígena, ya lo vimos respecto de los quintiles, ¿no? El mundo indígena, en el quintil más, el primer quintil, que es el quintil más pobre, tiene naturalmente, hay más población indígena en condiciones, en situación de pobreza. Eso ya lo revisamos en anteriormente. Respecto de cómo ha ido bajando la pobreza, ustedes pueden ver, partimos el 2006 con 44%, estamos 14,5%, situación de pobreza, y en el caso de la población no indígena, de 28 el año 2006 a 8,0. Acá está fundamentalmente perteneciente a los pueblos indígenas de zona urbana y rural, generalmente los sectores rurales, como se puede ver en la gráfica, indígenas son más pobres que los sectores urbanos, ya sea
no indígenas. Si comparamos, por ejemplo, el sector urbano indígena, la diferencia que hay con el sector urbano no indígena, de pobre y no extremo, es de 10,971. Sin embargo, en el mundo rural indígena casi duplica en términos de pobreza al mundo rural no indígena. Esas son cifras duras y también naturalmente importantes para políticas públicas, porque en el fondo ahí es que tenemos un problema de fondo. Bueno, esto no lo vamos a poder ver, pero naturalmente las actividades a las que se dedican los pueblos indígenas, fundamentalmente en el caso de Chile, a la agricultura, a la construcción, a la industria manufacturera, versus naturalmente no indígenas. Otra cifra interesante, el transporte, en fin, versus por ejemplo, el comercio es muy parecido al indígena con el no indígena. En la tasa de analfabetismo, aquí hay algo bien interesante, porque si bien de 60 a más el indígena tiene una alta tasa de analfabetismo, 13,2, pero observamos que de 15 a 29 las cifras son casi iguales. De hecho, si lo observa bien, el no indígena tiene un 0,1 punto más de analfabetismo que el indígena. Y eso es muy interesante, ¿no? Por tanto, ahí hay un proceso que se ha ido dando respecto de políticas públicas, donde la educación hoy día está llegando transversalmente más allá de diferenciarse indígena o no indígena. Respecto al promedio de escolaridad, lo mismo, si se fijan, en materia de jóvenes de 19 a 29 años, es muy similar la cifra, hay 0,5 puntos, donde los no indígenas tienen un poco más de escolaridad que los no indígenas, pero las cifras son bastante mejores que los de 60 más, donde hay 2 puntos, ¿no? O de 45 a 59 de diferencia. El porcentaje de personas que usan Internet. Interesante hoy día porque la modernidad es una cuestión súper importante. El mundo no indígena y no indígena tienen cifras relativamente parecidas, no obstante, como hemos hablado, que la mayor cantidad de población indígena o se autorreconoce se ubica en la ruralidad efectivamente siempre hay más déficit de acceso a Internet, pero son cifras que no son tan extremas, y eso también es interesante, no obstante, aún hay diferencias. 2 minutos, Andrés. Ya, respecto al porcentaje de niños, me quedan como 50 láminas, no, me quedan poquitas. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 9 años que se realizaron control de niños sanos, que es muy importante, tienen que ir permanentemente. Esto es muy interesante, porque en materia de indígena o no indígena están muy parecidos las cifras, ¿no? Y de hecho, de 2 a 3 años, el mundo indígena se ha hecho más control, y de 4 a 6 que los niños no indígenas. Eso me parece un avance significativo, porque son cosas reales y concretas. Y por último, ya que me está apretando tanto mi amigo, no, pero con todo cariño, bueno, que después de esta ardua discusión, los pueblos indígenas y la nueva constitución, después de una ardua discusión en el Parlamento, que tuvo carácter de urgente, se promulgó la ley 21.298, que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños de representantes de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional y para resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en la elección de convencionales constituyentes. Lo anterior quedó expresado en 17 escaños reservados que están distribuidos en cupos de norte a sur en las regiones de Antofagasta, 1, Coquimbo 1, región metropolitana 6, eso no me parece muy adecuado, pero bueno, fue así. Yo creo que le hubiera dado mucho más a la ruralidad, porque como lo he expresado permanentemente, y por lo menos yo lo creo así, en el caso de Chile, lo indígena se expresa en la ruralidad más que en lo urbano, más allá del autorreconocimiento. Pero bueno, yo no era parlamentario para poder haber discutido eso. Biobío 2, Araucanía 2, Los Ríos 1 y Los Lagos 2, a propósito de geográficos que vimos nosotros recién, de donde se ubica fundamentalmente la población indígena en Chile. Por su parte, dentro de estos 17 cupos distribuidos por pueblos, son 7 al pueblo mapuche, 4 al pueblo aymara, y los 8 restantes para los pueblos quechua, Rapa Nui, Yaguita, Tacameño, Coya, Cahuasca, Chagán y Chango. Y destacar naturalmente que la presidenta de la constituyente se llama Elisa Loncón, que es una representante del pueblo mapuche, que es de esta región, de Chayén, si bien efectivamente ya un tiempo está avecindando la capital de Chile, pero en el fondo sus orígenes son acá. Y eso creo que es una buena señal, y esperemos naturalmente que nos vaya bien respecto de la Constitución, aun cuando hoy día hay algunas nubes que se han dejado posar por la Constitución por algunas medidas que creo que han sido poco felices. Eso es, muchas gracias, y creo que estuve en el tiempo, don Josué. Sí, estuviste perfecto, Andrés.
Gracias por todo. Yo creo que al final eh, tenemos que analizar no solamente los avances que se han tenido, sino todas aquellas perspectivas futuras que vamos a Claro. requerir para que esos avances se concreticen. O sea, a veces no podemos quedarnos solamente en el instrumento. Pero bien, dicho eso, quisiera abrir el periodo de preguntas. Les invitamos a todos los participantes que hagan sus preguntas por el link que tienen de preguntas y respuestas en sus pantallas. Pero la primera pregunta es para ti precisamente, Andrés, así que voy a comenzar diciéndotela. Dale. ¿Era? Es de Francisca Vargas. Dice lo siguiente: estimado señor Andrés, está en campaña para las elecciones próximas a diputado en territorio que vive y conoce bien, especialmente en pueblos indígenas. La pregunta la voy a ampliar a todas las regiones del país donde existen pueblos indígenas. ¿Cuáles para usted son las palabras que deben usar o que usted revitalizaría para los pueblos indígenas de nuestro país en temas de prioridades de políticas públicas? Bueno, primero Andrés. un saludo a Francisca, gran amiga, y eh, mucho cariño. Bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que ya desde un tiempo, hay un problema que yo por lo menos lo creo, y lo que yo siempre, y Griselda, tú me conocen bien, yo soy bien directo, yo creo que nosotros en algún minuto tenemos que deconstruir es el no, esa cosa del no, la negación del otro, indígena no indígena, mapuche no mapuche. Yo no sé, no tengo una respuesta completa, pero en algún minuto tenemos que desconstruir porque esta cosa de los muros que te dividen, y creo que algún día lo escribimos nosotros en un pequeño libro, ¿te acuerdas, Griselda? Respecto de los puentes, de generación de puentes. Yo tengo un 88% de sangre indígena y esos son mis antepasados y estoy muy orgulloso de eso. Pero yo soy André Joanet y claro, mi apellido es francés, pero cuando juega la selección francesa y la selección chilena, no entienda que no me pierdo un segundo porque en quién quiero que gane, ¿no? En el sentido que me siento hijo de esta tierra, nací en Chile, nací en esta región y por eso estoy, digamos, también postulando a esto nuevamente, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que relevar lo que son nuestra cultura indígena en el contexto de modernidad. Lo peor es tratar de folclorizar al mundo indígena, que generalmente hay sectores que la folclorizan. Como no tengo miedo en decir las cosas, hay sectores de la izquierda populista y radical, así se dice, no es peyorativo, lo dice Chantal Mouffe, perdón, Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix, folclorizan finalmente, como que quieren que se queden atrapados en el tiempo. Y la esencia de lo indígena es distinta, es lo que tú sientes, más allá si vive en la ciudad o en el campo. En el caso de acá, yo por lo menos siento cuando voy a la ruralidad, en el caso de la Araucanía, ahí siento mucho más fuerte, ¿no? Lo mapuche en mi caso. Por tanto, nosotros tenemos que ser capaces, primero, en algún minuto, de deconstruir esa negación del otro. Primero, porque somos personas humanas con la misma dignidad. Segundo, es que tenemos que relevar con mucho orgullo, cariño, y porque en alguna parte llevamos algo de lo que nosotros tenemos que enorgullecernos y ponerlo en buen valor, en esa cosa que es comunitaria, ¿ya? Yo he planteado el concepto de fraternidad en esa relación de iguales. Así que yo eso, porque el resto es poner una cantidad de apellidos que no corresponden, pero algún día, el día que seamos capaces de deconstruir la negación del otro, y que podamos entender fluidamente y vivir fluidamente lo indígena como una cosa natural, yo creo que ahí vamos a haber avanzado a una situación ideal, según creo yo. Gracias, Andrés. Griselda, una pregunta que quisiera hacerte, más que todo para términos de la región. Como decíamos al inicio, las políticas públicas, producto de la nueva situación que se está dando en el mundo, económica, van a ser modificadas por los estados, en muchos casos, la política general del estado como tal. Eso puede afectar la forma como se ejecuten y cómo se desarrollan las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas. La pregunta es, ¿qué tanto es un peligro y qué tanto es una oportunidad? ¿Y qué deberíamos hacer para lograr que los derechos de los pueblos indígenas se mantengan en este nuevo contexto de variación de políticas públicas que se puede dar producto justamente de la variación económica después de la pandemia?
Bueno, yo creo que finalmente es este proceso y este ejercicio, bueno, no este ejercicio, sino esto que pasamos con pandemia y que sí nos obligó a hacer una serie de ejercicios al interior de los pueblos, pues creo que algo positivo que sacamos de esto es este proceso de organización y de nuevamente confiar en que los pueblos tienen sus propios mecanismos, tanto de organización como de control incluso, ¿no? En las que se fortalecieron a sí mismas sus propias estructuras de organización y comunicación. Entonces yo creo que eso es muy importante, independientemente, hace un rato mencionábamos el tema de los derechos, ¿no? Independientemente del marco normativo que exista, en la medida en que los pueblos tomen conciencia de lo que son y de sus propios derechos y se empiecen a organizar, no para reclamarlos, sino para ejercerlos, ¿no? En lo práctico, creo que va a ser mucho más propositivo y más ágil el avanzar en eso y ir ganando las voluntades, pues, ¿no? O sea, yo voy a comentar un ejercicio muy rapidito, aquí estamos haciendo ahorita con los pueblos chocholtecos, la nación chocholteca. Son 19 municipios que decidieron organizarse a partir del tema de su lengua, ¿no? Pero con esa asociación que hicieron para trabajar el desarrollo de su lengua, ¿no? Son el 100% de municipios que pertenecen al pueblo indigua o al pueblo chocholteco. Ya eso en sí significa un avance en el tema de la organización y con eso empezaron a organizarse y siguen fortaleciendo sus procesos para controlar el tema del COVID en sus regiones, para tener un mayor control en el acceso, para hacer una mejor planeación para el tema de sus tierras, la coordinación de sus autoridades civiles y agrarias, en fin, alrededor de un hecho tan a veces digo, porque el tema de la lengua ya tiene tanto tiempo que lo estamos trabajando, ¿no? En nuestros pueblos, que a partir de eso se dé un proceso de reconstitución, creo que es muy valioso. Y yo creo que finalmente es la voluntad expresa de ellos primero, de querer reconstituirse, de querer hacerlo, y por el otro lado, pues sí, los actores, las instituciones, estamos obligadas a generar esas condiciones, ¿no? Y yo creo que siempre va a ser más voluntad política, independientemente de lo que esté en el marco normativo, ¿no? Porque eso no te garantiza nada, sino hay también el acompañamiento en términos de recursos. No sé si contesté. Sí, muchas gracias, Griselda, por la pregunta. Tenemos una pregunta por Facebook Live. Dice, para los dos panelistas, ¿cómo garantizamos el diálogo intercultural en los momentos de establecimientos de políticas públicas para pueblos indígenas? No sé quién quiere contestar. Tres, por ejemplo. ¿Cómo garantizamos ese diálogo intercultural? O sea, lo primero que yo creo, y he creído siempre, es que no creo en el paternalismo. Yo creo que el mundo o lo indígena ha ido tomando una posición en un contexto de temas emergentes, ¿no? A principios de los 90, como dijimos, este no era un tema de agenda, más allá de lo que fue la... No, Ahora sí, perdón. Ya, en un contexto eh, hoy día es distinto. Y por tanto yo creo que lo primero es que en toda política pública, en la construcción de política pública, lo indígena tiene que estar incorporado, o sea, ya no se puede soslayar. Y como ha dicho Griselda, desde los derechos, o sea, desde una cuestión que ya que está instalado. Y por tanto, el diálogo, yo también lo planteé en la respuesta anterior, el diálogo es una relación entre partes, pero esa relación entre partes es entre iguales. Ahora, con el Estado es distinto. El Estado no es entre iguales, porque el Estado no es un igual a mí. El Estado es otra cosa. Nosotros somos organizaciones del mundo social, somos ciudadanos, somos grupos de interés, cualquier cosa. Pero por tanto con el Estado tiene que ser a partir de que el Estado reconozca cómo se pueden desarrollar de mejor forma los pueblos indígenas, pero no desde el paternalismo,
sino desde la construcción conjunta en políticas públicas. Y eso significa participación. Pero significa también que los pueblos indígenas tienen que desarrollarse y capacitarse, porque cuando uno habla con el Estado, uno habla con una serie de tecnócratas en general, y eso es verdad, de tecnócratas, que puede incluso ser indígena, pero finalmente termina siendo de tecnócrata. Y si la contraparte del mundo indígena no tiene las capacidades para poder confrontar a esos tecnócratas, siempre va a ser desde un escalón más abajo. Y por tanto, por eso no creo en el paternalismo y creo que ese diálogo tiene que ser un diálogo de igual a igual, pero hay que capacitarse, porque en el fondo uno tiene que proponer también políticas públicas adecuadas y que sean pertinentes. Muchas gracias, Andrés. Tenemos una pregunta para Griselda de parte de Agus Moyas. ¿Cómo ve la perspectiva de las poblaciones originarias e indígenas en la administración de López Obrador? ¿Puede significar este panorama político relativamente reciente una puerta para aumentar a futuro la participación originaria y desde el Estado? Griselda. Bueno, pues justo es lo que nos mostraba hace un rato, trataba de ejemplificar con la gráfica de la orientación del presupuesto, ¿no? Y los programas que se desaparecieron. Creo que en muchos temas siento, ¿no?, que para los pueblos hubo un retroceso. ¿Por qué? Porque hubo una disminución en el presupuesto. O sea, se desatendieron temas que eran prioritarios para los pueblos indígenas y se dio, ahorita, digo, a lo que se le dio énfasis fue al tema de la infraestructura, de caminos, que finalmente están basados en el tema del TEC y que se han venido desarrollando así, ¿no? Lo que quisieron hacer ahora fue que los recursos llegaran directamente a las agencias municipales, por así decirlo, pero finalmente era una práctica que de alguna forma se venía haciendo. Creo que no era necesario, ¿no?, disminuir tantos recursos a los pueblos porque les quitaron posibilidades, el tema de las mujeres, el tema de la educación indígena, el tema de los albergues, aunque insistan en que se está manejando, en los hechos reales no es así. O sea, la violencia en las comunidades, sobre todo a las mujeres, continúa. El tema de la educación indígena, digo, de por sí estábamos como estamos y ahora sobrepasado con el tema de la pandemia, pues realmente estamos en un retroceso muy fuerte. Se quitaron programas que estaban orientados a trabajar el fortalecimiento de capacidades autogestivas, por ejemplo, ¿no?, en términos de fomento al desarrollo artesanal, en fin, una serie de aspectos que se fueron perdiendo y que creo que el mayor logro, o sea, conociendo el perfil de Adelfo Regino, quien es ahora el titular del INPI, ¿no?, un líder indígena oaxaqueño, formado con un grupo de liderazgos muy importante en la región, ideólogos indígenas, etcétera, y que se ve en su propuesta de reforma, ¿no? O sea, creo que lo que hizo también en Oaxaca fue eso, hacer una propuesta que yo creo que sí, que esa propuesta que hizo, por lo menos, ¿no?, o sea, va a servir para movilizar conciencias. Y yo esperaría que la respuesta, yo digo, si hay una oportunidad para los pueblos, porque tienen que reflexionar y posicionarse ellos para defender lo propio. En esa es la oportunidad. O sea, creo que sí se abre una oportunidad porque se están organizando para tratar de defenderse de lo que viene y poder concentrarse mucho más y organizarse para no caer en retrocesos, pues, ¿no? Entonces creo que la oportunidad es esa. Si se suma a eso que se logre algún cambio en el marco normativo, pues bien, pero yo más bien creo que la fortaleza va a estar, pues yo creo que es muy hábil López Obrador a la hora en que lanza sus provocaciones, porque de verdad, o sea, lo menos que provoca es la reflexión, ¿no? Y lo menos que provoca es esa emoción, ese enojo o el decir sí, no estoy de acuerdo, pero provoca la discusión en la gente. Entonces creo que el formar ciudadanía, ¿no?, va a ser lo mejor que se pueda lograr en este proceso, ¿no? Y creo que para los pueblos indígenas esa es la oportunidad, tomar conciencia de que deben de estar ahí, reclamar el tema de su participación, de su representación, y esperaría que eso fuera como los logros, que se vayan experimentando cada vez más procesos. Gracias, Griselda. Tenemos una pregunta de Carmen Rondón, no dice a quién va dirigida, pero igual la haremos a cualquiera de los dos participantes.
cómo acercar las políticas públicas a zonas de frontera, donde se encuentran comunidades indígenas nativas, considerando que estas están en zonas alejadas y de difícil acceso, donde incluso no se tiene acceso a la conectividad, casos zonas de selva. No sé si Andrés o Griselda quieren responder la pregunta. Conectividad, ¿no? Bueno, híjole. Es que, insisto, con el tema de la pandemia es algo que se dio y cada vez mucho más, ¿no? Entonces, aquí en Oaxaca, digo, Oaxaca es un laboratorio maravilloso porque los pueblos indígenas cada vez están más organizados, más conscientes, ¿no? Y y bueno, aquí hicieron ejercicios también para meter su propio internet, sus propios medios, ¿no? Pero ciertamente, o sea, es inevitable que se requiera de un esfuerzo adicional desde el Estado para poder solventar esta situación, porque si no el rezago va a seguir, las brechas van a ser cada vez más amplias, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no sé cómo explicarlo, pero al final de cuentas creo que el problema para los pueblos indígenas va a seguir siendo todo el tema de conectividad, ¿no? Porque simplemente no podemos tener comunicación, podemos estar en las formas, en el conocimiento, etcétera, que sí nos brinda la posibilidad de tener acceso a las diferentes formas de comunicación a las que tenemos acceso estando en el espacio. Entonces, bueno, y la educación a distancia cada vez va a ser un hecho o una realidad, la forma de solución. José Andrés. Gracias, Griselda. Yo quisiera solamente acotar a ese punto que, al final de cuentas, para garantizar la participación política indígena en zonas de frontera y en zonas de selva, tú necesitas, primero que todo, voluntad política para hacer valer la institucionalidad, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo que todo, algo que tocó Andrés hace un momento, que fue la necesidad de capacitación para el reclamo de derecho y para el ejercicio real de una participación política efectiva, ¿verdad? Y tres, cuando no hay ni voluntad política y no hay estructura organizativa, lo que se requiere es saber específicamente que se tiene esa deficiencia y corregirla. Corregirla a través de la formación organizativa por un lado, la capacitación por el otro, y luego por medio de la articulación y el diálogo entre los diferentes grupos indígenas de las zonas, y entonces contraponer eso al Estado para hacer valer los derechos que tienen todos como ciudadanos, y en específico las poblaciones indígenas. Sí, yo quisiera complementar, sí, Andrés, quisiera complementar en un minuto lo siguiente. A ver, lo que no tenemos que hacer, y que algunos sectores sí lo hacen, es panfletizar este debate. El Estado debe hacerse responsable en que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Eso es claro. Y si el ciudadano vive, como decimos acá en Chile, aquí o en la quebrada del Ají, da lo mismo. El Estado es el que tiene que hacerse responsable, y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y también los mismos deberes. Por eso cuando yo ponía los cuadros, todavía estamos al debe en materia de políticas públicas, porque la ruralidad siempre está en déficit versus la urbanidad. Me explico. Hay agua potable, hay luz eléctrica, mayor acceso a internet, etc. Y eso no puede ser, porque nosotros hemos confiado en el Estado para que el Estado resuelva esos problemas. Y el Estado no está solamente para supervisar ni comentar, el Estado está justamente para resolver los problemas de aquellos justamente que son más vulnerables en términos generales y de aquellos que tienen mayores necesidades. Para eso necesitamos el Estado. El Estado no lo necesitamos para que venga a intervenir en nuestra privacidad respecto a nuestros temas, aun cuando algunos quisieran eso. El Estado está para resolver problemas. Y en materia indígena, el Estado tiene, al Estado hay que sacarle ese compromiso, porque ese es el contrato social, sí, ese es el contrato social que hemos hecho. Así que, sea que estén en frontera o estén más cerca, no es un reclamo. Por eso cuando digo, y Zelda lo ha señalado, y tú también, Josué, es que si el mundo indígena permanece en la ignorancia, que a algunos les encanta eso y lo siguen folclorizando y todo eso, naturalmente para el Estado es mucho más fácil,
par de cositas, una fiestecita, y no es así. Requieren los mismos elementos que están en otros lugares y que a los cuales tienen acceso otros ciudadanos de este Estado, que puede que no tenga la condición indígena, pero tiene acceso a bienes de primera necesidad, pero también de mejor calidad que los que están en zonas aisladas. Eso. Gracias, Andrés. Tenemos todavía muchas preguntas más. Sin embargo, ya estamos pasados de la hora. Quisiera darle la palabra a una última pregunta de Bernardo Ponce. Bernardo. Muchas gracias, Josué. Bueno, es impresionante la cantidad de información que hemos recibido de ustedes en esta hora ya cumplida de seminario. Tenemos, como dice Josué, todavía algunas preguntas que nos gustaría tener el tiempo de responderlas, pero nos ha sobrepasado el tiempo. A mí me gustaría cerrar preguntándoles a ambos, para una respuesta breve, ¿cómo evalúan en sus dos países la cuestión de las organizaciones indígenas? Si tomamos en cuenta la última década, de 2010 a 2020, ¿ha habido un incremento en la capacidad de las organizaciones indígenas de proponer políticas públicas? ¿Se ha incrementado su capacidad de hacer incidencia política? ¿O más bien ha sido una década perdida donde se ha retrocedido en esta materia? Pregunto esto porque, si bien se han mencionado algunos aspectos referidos al tema del organizativo indígena, como decía Andrés, es central que las propuestas vengan desde las propias organizaciones indígenas y a quienes representan a las comunidades indígenas. Y en ese sentido me parece fundamental finalizar este espacio de debate preguntándoles a ambos cómo evalúan durante la última década la participación de las organizaciones indígenas en estos procesos de gestionar nuevas políticas públicas. Por mi parte me despido, muchas gracias, y después ya Josué hará el cierre del seminario. No sé si comenzamos con Griselda. Yo creo que, bueno, en el caso de México y particularmente lo que he observado es que, digo, sí, lo que se ha conseguido en el avance, en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas ha sido gracias a las movilizaciones. O sea, no ha sido un tema de que el Estado haya reflexionado y haya dicho, a ver, sí, tenemos que reconocerle, generarles condiciones, etcétera, sino ha sido más bien arrancarle esos derechos, ¿no? A partir de la movilización. Y entonces creo que sí ha sido muy importante la movilización de las organizaciones. Yo insisto que hoy en día en México están centrados también un buen número de organizaciones en el buscar la participación en los espacios de representación política, ¿no? Estoy hablando de los ámbitos, insisto, el tema político electoral, ¿no? Entonces creo que eso es tomar y empezar a proponer también, porque también están proponiendo nuevos esquemas de decir, a ver, ¿por qué tenemos que ajustarnos a un sistema de partidos políticos cuando nosotros, y la Constitución dice que nosotros tenemos derecho a regirnos por nuestras propias formas de organización? Entonces también están generando nuevas formas, nuevas propuestas en contraposición a lo que el Estado está proponiendo o está sugiriendo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque creo que ya se ha tomado conciencia de que no es lo que me quieras dar, es lo que yo necesito para generar condiciones para mi desarrollo, para mi sobrevivencia, para mi permanencia, para mi reproducción, pues social, cultural, política, económica, etcétera. Y eso es justo lo que yo creo que han hecho las organizaciones, ¿no? Y insisto, lo vimos en el COVID, los procesos de organización de las propias comunidades acompañadas de sus organizaciones, ¿no? Han sido relevantes para poder enfrentar esta contingencia, pero también para despertarnos y empezar a organizarnos de una manera distinta. Bueno, breve, gracias. Andrés. Sí, bueno, será porque no hemos encontrado tantas veces con Griselda que opino exactamente como lo ha señalado, porque es re fácil escribir una serie de derechos para los pueblos indígenas y la Constitución te puede aguantar todo y las leyes te pueden aguantar todo, pero ahí la pregunta que hacemos con los pueblos indígenas que están en frontera, etc. Lo concreto es si efectivamente los pueblos indígenas, y en este caso la ruralidad, aquellos que están en mayor vulnerabilidad, han ido mejorando sus condiciones de vida. Naturalmente, sus derechos políticos tienen que estar absolutamente garantizados, pero también sus derechos sociales. Porque es re fácil poner el plurinacionalismo en una constitución. Es súper fácil. Pongo a la constitución y le pongo un título de plurinacional.
Y la verdad que son términos objetivos y concretos, al final, no sé en qué, aparte de hacer sentir a algunos muy bien, es una discusión que hay que dar seriamente y no solamente desde, desde discurso nomás, ¿ya? Lo digo porque si nosotros, por ejemplo, analizamos Nueva Zelanda tiene participación política de los pueblos indígenas maorí, sí. Nueva Zelanda tiene una serie de reconocimiento a los pueblos indígenas maorí, sí. ¿Tienen mejores condiciones de vida? Sí. ¿Quiénes son los que compran las tierras? El pueblo maorí, sí. Si el pueblo maorí no compra la tierra, ¿lo puede comprar alguien que no sea maorí? Sí. ¿Han reconocido el convenio 169? No. ¿Es plurinacional? No. Y si uno analiza comparativamente, y puedo dar otro ejemplo, que es ejemplo canadiense, pero si uno analiza cómo han avanzado ellos sin tanto discurso decorativo y con derechos de verdad y con encuentros, porque ahí lo que hubo, efectivamente, hubo mucha tensión fines del siglo XIX, principio del XX y también en la década del 60, para hoy día, efectivamente, tener una relación entre el Estado y los pueblos maoríes de mucha fluidez. Y ahí tenemos que son ciudadanos de primera, tienen los derechos garantizados, tienen sus derechos políticos, pero sus derechos políticos también tienen que ganárselos, porque si votan pocos maoríes, son menos diputados. Si votan más maoríes, tienen más diputados, por ejemplo. Entonces, no están mirados desde la perspectiva paternalista, sino están mirados desde la perspectiva de derecho en igualdad. Y yo creo que en eso, ahí tenemos que caminar. Nosotros en el PPI hemos hecho ese esfuerzo. Creo que hay otros sectores que quieren siempre folclorizar, quieren el tema del paternalismo, les encanta eso, pero finalmente no están por los derechos y relevar que los pueblos indígenas tomen sus propias decisiones y avancen en eso, pero también avancen, como digo yo, en derechos sociales, porque los discursos pueden ser muy bonitos, muy decorativos, pero la pobreza se vive a diario y la pobreza duele en el estómago, y las oportunidades, cuando los hijos no pueden acceder a la educación, cuando las personas mayores no pueden ir a un centro de salud porque no queda y se mueren en el camino, claro, podemos ponerle una serie de nombres. Derechos políticos son muy importantes, pero los derechos sociales también. Eso es lo que yo creo, Bernardo. Muchas gracias, Andrés. Yo solamente para cerrar diría lo siguiente. Miren, como dice Andrés, el papel lo aguanta todo. Aquí en Panamá tenemos múltiples normas de derechos y políticas públicas de pueblos indígenas y todavía estamos discutiendo la ejecución del Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas de Panamá. En muchos países hemos avanzado en normas, sin embargo no hemos logrado concretizar porque no hemos logrado entender que la política pública indígena, ¿verdad?, no puede ser considerada como una política pública secundaria a la política pública del Estado, sino que todo debe conformar parte de la política integral del Estado. No se visualiza ese tipo de cosas. Entonces, como no se visualizan, las separamos y las disgregamos. Y provocamos estos problemas. Lo segundo es que quisiera decir es que hay una responsabilidad real de los propios pueblos indígenas de hacer valer sus derechos, pero también de capacitarse, de formarse y de participar de una manera proactiva en el desarrollo de su propia identidad y en el desarrollo de sus propios territorios. No podemos seguir con un discurso de, bueno, que venga el Estado y nos desarrolle. No. Todos como ciudadanos debemos impulsar el desarrollo de los territorios. Y lo hemos hecho en muchos pueblos indígenas. Casi todos los pueblos indígenas que han logrado triunfos y que han logrado reivindicaciones ha sido a punta de lucha. Y en este momento tal vez se requiera retomar ese tipo de concepción real. Dicho lo siguiente, quisiera dar por cerrado este evento. Le pido disculpas de nuevo a los participantes que hayan preguntado y que no hemos podido, por razones de tiempo, absorber sus consultas. Estamos abiertos, tienen las redes sociales del PPI, que están ahí en la página web de Facebook, PPI CAS, ¿verdad? @PPI CAS, ¿verdad? ¿Bernardo? ¿La tienen en pantalla aquí con Bernardo? Acá en pantalla, exactamente. La tienen en pantalla el CAS PPI. Y les pido que les agradezco su participación y nos veremos pronto en un próximo webinar con la CAS. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos.